Listo, ya está transmitiendo. ¿Quién necesita extensión? Miriam, Nos estamos viendo, papi, ya no nos podemos ver. ¿Puedo subir? sí, claro. Sí, le comparten la avalancha. Compártelo de su perfil. Ah, bueno, ahorita se le pone un texto. Y compartiendo desde acá. ¿Cómo se ve? Se ve usted. Hola. Bueno, hola a los que van llegando por ahí. Me confirman, porfa, si se ve bien, si se escucha bien. Ahí pueden escribir en los comentarios. No sé si se alcanza a ver los comentarios. Bueno. Confirman, porfa, si se ve bien, si se escucha bien. Ahí pueden escribir en los comentarios. Ok, bueno. Entonces, ¿qué? Bueno, ya en 2 minuticos vamos a iniciar, vamos a dar un tiempito. Bueno, ya en 2 minuticos vamos a iniciar, vamos a dar un tiempito. Cambalache. Bueno, voy a empezar dándole los agradecimientos a la Academia Cambalache, a su director Germán, y a Rebeca, a Miguel y a todo el equipo de esta compañía que se tomaron el trabajo de hacer semejante evento tan importante, y sobre todo pues en este momento que estamos pasando. Entonces agradecerles a ellos por la invitación y pues nada, esperar que nos conectemos pues con ellos, con el festival,
Mañana creo que ya tenemos el cierre de este festival, si no me equivoco o si no me corrigen ahí en los comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar algo de técnica de tango. Vamos a ver unos conceptos básicos, pero que le sirven como a cualquier persona en cualquier nivel en el que esté. Yo soy David Ospina, soy bailarín de acá de la ciudad de Manizales, Colombia, y bueno, soy director de la Academia Código 2x4. Es una academia que lleva trabajando desde el 2010, y bueno, nada, en este momento nos encontramos precisamente en la nueva sede. Entonces, nada, sin más preámbulos, voy a arrancar entonces hablando un poquito sobre el tema de la clase, que es el aplomo o aplome en el tango, que en este caso digamos que se puede trabajar como en dos definiciones este concepto. Una definición tiene que ver un poco con mucho más técnica, una definición sobre la verticalidad, sobre la posición perpendicular de algo. ¿Sí? Si esta es mi posición en este momento, el aplomo sería como la referencia que yo tengo con respecto al piso, que yo esté de una forma perpendicular. O sea, estamos hablando de una posición vertical. ¿Por qué esta posición vertical? Básicamente porque en la posición del cuerpo, cuando bailamos, es un concepto que se trabaja mucho y es muy necesario a la hora de tener conciencia del peso, como de dónde está mi peso, y de que cada parte de mi cuerpo, por ejemplo, si estoy parado sobre la pierna izquierda, en este caso, mi pierna izquierda, entonces todo mi cuerpo está posicionado en ese eje vertical, ¿sí? En ese aplomo que hay que tener para bailar, más viéndolo como desde un punto de vista de una medida, un punto de referencia, como por ejemplo cuando estamos en esta posición, donde yo tengo todo el peso del cuerpo en la pierna derecha, tengo todo el peso en la derecha, entonces hay una línea que pasa por acá, ¿sí? No sé si me pueden ver ahí. Hay una línea que pasa desde aquí y atraviesa todo el cuerpo, y es como ese punto de referencia que yo tengo, que estoy parado sobre esta pierna, ¿sí? Puede llegar hasta este punto dependiendo de lo que esté pasando en ese momento, y sobre todo en el traslado del peso hacia adelante. Entonces tengo prácticamente una referencia de esta parte de mi cuerpo, como de la cintura escapular hacia arriba, que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Es básicamente ese eje vertical que estamos trazando hacia abajo. Entonces, me confirman ahí cómo va todo. Si tienen dudas, lo pueden escribir ahí en los comentarios. Si quiere, por aquí está mi papá. Bueno, entonces ese aplome o aplomo, ese concepto del que estamos hablando ahí, a mí me gusta mucho trabajarlo en las clases, y me gusta mucho trabajarlo como en mis prácticas personales, en mis ensayos, porque siento que es como lo que me da esa seguridad para pararme. Sobre todo porque ahorita les hablaba como de dos conceptos, uno que era esa verticalidad, y el otro concepto del aplomo, que tiene que ver un poco más como con la personalidad, por llamarlo así, que habla de una seguridad y una serenidad con que una persona actúa. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el aplomo o aplome, desde el concepto personal al concepto técnico,
no se diferencian mucho, a pesar de que son dos conceptos que se pueden percibir separados, pues en este caso no se diferencian mucho, porque por ejemplo cuando yo me paro para bailar y yo quiero proyectar seguridad, ¿cierto? Entonces esta posición de pronto me está dando mucha más energía de la que necesito. También hablamos de la seguridad, pero hablamos de la serenidad, o sea, que yo pueda estar parado y sereno en la posición de mi cuerpo. Que cualquier posición que esté haciendo, yo no tenga necesidad de, para proyectar seguridad, dejar la serenidad de lado. Precisamente el concepto del aplomo son las dos cosas, la seguridad y la serenidad. Si yo me paro o en un traslado y estoy parado, ¿sí? Pero diferente es de pronto cuando le quiero meter potencia a un paso y lo hago como crecer hacia arriba, si de pronto lo llevo hacia un contacto más directo con el piso, que querría decir como esa seguridad que me da la posición del cuerpo para pararme y para hacer cualquier movimiento que yo quiera hacer con las piernas. Entonces, básicamente es eso, tratar de relacionar un poco esos dos conceptos que vemos acerca de la seguridad y la serenidad, pero en el movimiento, seguridad y serenidad en el movimiento, cuando yo puedo hacer el paso y estoy de alguna otra forma bien sobre mi eje, con cada parte, el torso encima de la cadera y la cabeza, de la cabeza hacia abajo, proyectando el siguiente movimiento, como sería por ejemplo en el caso de los ochos, ¿sí? Parte de la seguridad que tiene que tener el paso en el tango es precisamente saber que se da un paso, pero saber que después de ese paso sigue otro movimiento. Entonces yo al mismo tiempo que estoy pisando, también estoy proyectando hacia dónde va el siguiente movimiento, ¿sí? También estoy proyectando hacia dónde va el siguiente movimiento en el caso de los giros, ¿sí? O el molinete. Mi cuerpo siempre está proyectando hacia dónde va. Si lo que voy es hacer una caminada hacia adelante, ¿sí? Entonces mi cuerpo siempre está proyectando hacia dónde va. Hay una cosa que ayuda mucho que a mí me ayudaba mucho también dentro del trabajo técnico, y es tener como referencia la dirección del torso al momento de proyectar el movimiento, ¿sí? Si bien yo puedo caminar de esta forma, yo puedo dar el paso de esta forma, cuando yo adicional a eso también genero un movimiento arriba que aparentemente sería como en una contraposición del movimiento, ¿sí? Como trazando como una X acá. Entonces, si voy, por ejemplo, si voy con mi pierna derecha, voy con mi torso hacia la derecha, o si voy con mi pierna izquierda, voy con mi torso hacia la izquierda. Digamos que eso como ejercicio, obviamente, como ejercicio me va a servir mucho a la hora de proyectar el movimiento, hablando de la proyección como algo que no ha pasado, ¿sí? Simplemente estoy anunciando lo que va a pasar, estoy proyectando hacia dónde va a ir el movimiento de mi cuerpo, que si lo quiero hacer con todo el peso hacia adelante, como llegando de una vez haciendo mucho énfasis en esta llegada, o haciendo énfasis en la salida, ¿sí? Tendría como esas dos formas de plantear un desplazamiento, haciendo énfasis en la llegada, prácticamente como dejándome caer un poco, y haciendo énfasis en la salida, en donde esta pierna de base, esta pierna de apoyo que yo tengo, es la que me va a dar el impulso para yo salir hacia adelante, ¿sí? En los dos casos la pierna de atrás está dando el impulso, pero en uno de los dos
está dando más impulso todavía, que sería cuando yo quiero hacer énfasis más que todo en la salida y no tanto en la llegada, como sería este caso, ¿cierto? De hacer énfasis en la llegada y hacer énfasis en la salida del movimiento, ¿sí? También eso hace parte del concepto del aplomo del cuerpo, porque, digamos, para yo poder hacer este tipo de movimientos, tengo que tener claro que estoy parado, puedo estar parado sobre las dos piernas, puedo estar parado sobre una sola pierna, ¿sí? Esa pierna, o sea, yo puedo hacer un cambio de peso de una pierna a la otra, pero también en una sola pierna puedo hacer diferentes cambios o desplazamientos del peso. Ese sería un concepto que lo trabajaríamos, o que yo lo trabajo como imaginándome que el pie por debajo tiene un plano de contacto, ¿sí? O sea, la imagen sería como si yo pudiera ver en un piso transparente, si yo en un piso transparente pudiera ver como la huella de mi pie por encima, si yo lo pudiera ver por debajo. Bueno, no, esa está muy enredada, pero es como si yo pintara mi pie sin zapato, lo pinto y pongo mi huella en el piso. Eso que queda marcado ahí, esa huella que queda marcada en el piso, sería el plano de contacto del pie, ¿sí? Es donde yo veo en qué partes del piso estoy haciendo contacto yo, ¿sí? En qué partes del piso está haciendo contacto mi pierna, sobre todo la planta del pie. Entonces, para trabajar eso, lo que vamos a hacer es ubicar el peso primero en los dos pies, ¿sí? Tenemos el peso en los dos pies y estando el cuerpo derecho en un eje vertical, vamos a tratar de llevar el peso a los dedos y llevar el peso al talón. Llevo el peso a los dedos y llevo el peso al talón, ¿sí? Lo van a poder ver de pronto un poco más claro de esta forma. Llevo el peso a los dedos, llevo el peso al talón. Y entre esos dos puntos hay un punto intermedio. En ese punto intermedio es donde yo voy a tratar de quedar ni muy adelante ni muy atrás, ¿sí? Ahí sería como una posición estándar para poder pararme, en donde yo pueda tener esta posición apuntando hacia abajo, esta parte de mi cuerpo, más que todo el esternón, apuntando hacia abajo. Si lo quiero hacer también añadiéndole la proyección, entonces lo que hago es poner el peso en la pierna derecha, en este caso mi derecha, levanto un poquito la pierna izquierda. Esta pierna izquierda no se levanta desde la cadera, sino que la voy a tratar de levantar desde abajo, ¿sí? La levanto desde abajo. Una vez estando en esta posición, entonces voy a tratar de hacer cambio de peso hacia adelante y hacia atrás, balancearme un poquito. Esto es importante que las mujeres no lo hagan todavía en tacones, o si ya dominan los tacones, pues sería genial. Pero básicamente es para hacerlo sin los tacones. Entonces paso el peso hacia atrás, paso el peso hacia adelante, y esto me va a dar una idea de qué tanta estabilidad tengo en una sola pierna. Ahora, ¿qué voy a tratar de conectar? Voy a tratar de conectar ese traslado que hago desde mi pierna de base, lo voy a tratar de conectar con la proyección del movimiento. Entonces sería algo así. Cuando yo trato de hacer esto mismo, pero cambiando mi peso hacia adelante. Aquí ya me está dando una proyección del movimiento en donde no está saliendo ni desde acá ni de acá, que serían como los dos casos, los dos polos opuestos pues de ese movimiento. Lo voy a hacer hacia el otro lado. El ejercicio es tratar de hacer la proyección del movimiento que yo quiero hacer
hacerla con el torso, con la pierna y con el cambio de peso. Todo en un mismo paquete, ¿sí? Por así decirlo. Todo en un mismo momento hasta que llego allá, ¿sí? Hasta que piso. Como les decía, yo puedo hacer énfasis en la salida o hacer énfasis en la llegada, como para trabajar un poquito las calidades del movimiento. Pero no nos vamos a ir mucho a ese lado porque la idea es trabajar como esta postura de acá. Entonces, lo puedo hacer muy fuerte, haciendo énfasis en la salida o haciendo énfasis en la llegada, ¿sí? Para poder hacer este movimiento en donde la idea es darle énfasis a la llegada, más no a la salida, esta pierna de base pues tiene que tener el peso, tiene que hacer el cambio de peso hacia adelante, pero evitar la flexión, porque cuando yo estoy acá, traslado mi peso hacia los dedos y al mismo tiempo hago flexión, eso me va a indicar más fuerza en ese momento y me va a indicar más impulso de salida, ¿sí? Entonces, para poder, como lo que quiero es darle énfasis a la llegada, entonces voy a evitar esa flexión y más bien como que le pongo toda la energía a la llegada. ¿Y en qué consiste la llegada? En que cuando yo llego acá, yo sienta que esto traza una línea por todo mi cuerpo, ¿sí? No estoy acá, porque esta pierna se supone que ya va desocupando un poquito del peso, ¿sí? Y tampoco estoy allá, ¿cierto? Ni tampoco demasiado derecho. Como les decía, esta parte siempre debe quedar un poco más adelante que los pies. Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí, me van diciendo si de pronto hay comentarios, tienen dudas, si tienen preguntas al respecto. Lo que venimos trabajando es el aplome del cuerpo en tres partes básicamente del paso. Cualquier desplazamiento que nosotros hagamos, ya sea un desplazamiento lateral, un desplazamiento adelante o un desplazamiento al lado, lo podríamos como subdividir en tres momentos, cada uno de esos. Un primer momento que sería esa proyección del movimiento que yo voy a hacer, un segundo momento que es la llegada al centro y un tercer momento que es donde se recoge. Aquí ya estamos hablando de dos dinámicas muy diferentes, porque una sería salir y pasar de una vez, paso de una vez, y es la pierna de base la que me da el apoyo. Acá voy a hacer más énfasis en esto para llegar acá y de acá terminar de recoger apretando lo que más se pueda esta parte interna de las piernas. Entonces, para yo poder establecer como la diferencia entre esto, ¿sí? Entre este tipo de desplazamiento o este tipo de desplazamiento, ¿sí? Que me va a dar otra sensación. Así que para hacer este desplazamiento, tanto hacia adelante como hacia atrás, es muy útil tener conciencia del centro, de que yo puedo llegar acá y tener el peso en las dos piernas y de ahí utilizar la fuerza de estos músculos internos para poder recoger, ¿sí? O si voy a ir hacia atrás, ¿sí? Tener en cuenta de que paso por acá y recojo, ¿sí? Esta tensión de los músculos me hace recoger. Como les digo, todo depende de la intensidad que le quieran dar al movimiento, porque si bien puede ser una pasada directa, haciendo sobre todo como énfasis en la llegada, también puede ser una pasada haciendo énfasis en la salida, ¿sí? En donde yo puedo proyectar el movimiento, me va a ayudar mucho esta parte del torso y de ahí a avanzar. Sigue siendo la pierna de apoyo la que me da el peso, pero varía, ¿no? No siempre me va a dar la misma fuerza, a veces me va a dar esta fuerza
o a veces me va a dar esta fuerza que la necesito para bailar, en este caso pues cualquiera de las modalidades del tango, hasta donde las que alcanzamos pues como a reconocer, digamos sin el afán de clasificarlo, pero hay una clasificación que se maneja para las competencias y para diferentes cosas, que es como el tango social, que es un tango en donde yo no necesito hacer grandes movimientos porque estoy bailando con otra gente a mi alrededor, y el tango de escenario, en donde yo le puedo dar mucha más libertad a los movimientos y puedo hacer énfasis en otras cosas que de pronto no podría hacerlas con el tango de salón, donde estoy rodeado con más gente. Muy importante para trabajar ese concepto del aplomo del cuerpo es saber cómo la circularidad que se maneja alrededor, tanto de cuando la mujer rodea al hombre, como cuando el hombre de alguna otra forma también puede rodear a la mujer. En este caso, cuando uno hace una calecita o un movimiento de estos, es muy importante el torso. Como les decía ahora, el torso es una de las primeras partes que, aunque muy sutilmente, es la que también arranca haciendo un movimiento, ¿sí? Yo puedo hacer perfectamente un movimiento hacia adelante, pero si voy con mi torso, es como que le estoy dando una proyección más al movimiento. Bueno, me van contando si de pronto hay por agradecerles por esta invitación y invitarlos a que sigan bien conectados con las clases que faltan del festival. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Entonces, cuando nosotros estamos, ahorita hablaba del concepto de circularidad, hay un ejercicio que lo puedo hacer desde acá, que lo puedo hacer, por ejemplo, al caminar. Cuando estoy caminando alrededor de esta silla, entonces voy dejando mi torso buscando esta silla, y lo mismo si me voy a devolver hacia un lado o hacia el otro. Importante de esto es tener como bien claro lo que hablábamos ahora del aplomo, del eje, ese eje vertical. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en esta pisada que yo hice acá, ¿sí? En este momento la plomada iría de aquí y quedaría ahí en toda la mitad del paso, ¿sí? Si yo tengo como conciencia de eso que está pasando ahí, entonces mi caminada va a ser mucho más segura cuando yo piso, ¿sí? En donde, por ejemplo, musicalmente, la marca no iría ni atrás ni adelante. En ese caso la marca iría en todo el centro del paso, cuando la plomada se encuentra ahí, en todo el centro. Ahí iría la marca de la música, con este conteo: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, y haciendo el cambio de dirección. Ahí es súper importante tener claro que eso de lo que hablábamos ahora, o sea, que conectamos otro concepto más, que es el tiempo musical. El tiempo musical que me puede dar, bien sea acá adelante o que me puede dar aquí en el centro, ¿sí? Si yo quiero que el tiempo musical, la marca, que en este caso del tango tenemos 4 tiempos, de los cuales marcamos el 1 y el 3, que por lo general ese 1 es el más fuerte y es el acento. Entonces, si corporalmente yo lo fuera a representar,
ese acento más fuerte el primero que el tercero, pues podría ser esto, ¿cierto? Definirlo como un acento fuerte en el que yo llego y puedo tener estabilidad, o sea que quiero parar e interpretar la música a lo que me está dando. 1, 2, 3, 4. 1. ¿Sí? Un ejercicio muy útil para poder hacer esto es combinar precisamente las dos formas de marcar. Combinar esta forma de marcar con el peso en el centro. Marco, marco, marco y marco. Ya el último paso que estoy dando ahí es un paso con todo el peso hacia adelante. ¿Sí? Marco al centro, marco al centro, marco al centro y marco adelante. ¿Sí? Ahí estaría viendo como una de las tantas posibilidades, pero en este caso son dos, básicamente, que tenemos. Lo podemos hacer también hacia el otro lado, con la proyección de mi torso, mirando hacia la silla. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Así este último paso, que sería el número 4, este paso me puede dar en esta dirección, me puede dar en esta dirección, todo depende de ¿qué? De la posición de mi cadera. Y que mi cadera esté alineada con esta vertical que estamos trazando acá. 1, 2, 3, pa. ¿Sí? Al centro, al centro, al centro, adelante. Al centro, al centro, al centro, adelante. O al lado. Ese sería básicamente el ejercicio que tenemos para esa parte. También lo podemos hacer al lado, trabajándolo solamente en aperturas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2. Estos tiempos, estos primeros 3 tiempos, 1, 2, 3, los estoy cogiendo en el centro, o mejor dicho, cuando la pierna pisa ahí. Sería la forma de coger esto. 1, 2, 3, 4. Esta ya me lanzó hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, y si lo sigo me va a ir yendo hacia allá. Pero lo podemos trabajar hacia el otro lado. 1, 2, perdón. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo hacemos de nuevo. Sería marcar esos primeros 3 tiempos. Ahí no estoy manejando el conteo del tango, solamente estoy contando los tiempos, los movimientos. Son 4 movimientos que son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Que sería como la diferencia entre marcar el tiempo musical en el centro y ese 4 que lo estoy marcando, pero cuando llego sobre la vertical de esta pierna. ¿Sí? Bueno, me cuentan a ver cómo vamos hasta ahí, cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya vamos alcanzando. De pronto bueno, vamos a hacerlo entonces una vez más, recordando que este es un concepto en el que yo tengo que tener en cuenta en la pisada, en el centro, en donde mi eje pasa por acá, que si yo estoy un poquito de lado, entonces no me voy a ver así, si me cogen, sino que me voy a ver así, porque estoy con esta parte adelante de mis piernas, tampoco estoy acá, estoy adelante. Las rodillas, tratar de que estén relajadas, que no van a estar bloqueadas ni flexionadas, ¿sí? Pero básicamente cuando yo hago 1, 2, 3, 4, cuando hago este movimiento en el ejercicio que estamos planteando ahora, pues quedaría
el peso en el centro, como si nos imaginamos que yo tengo ahí todavía el butaco, es como si esta parte mía estuviera apuntando hacia ahí, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Bueno, es básicamente esta idea. Para trabajarlo, yo pienso que hay muchas formas de trabajarlo y de interiorizarlo sobre todo, porque una cosa clara y es que no se va a lograr de un momento a otro, es algo que requiere de una exploración constante. Es algo que se necesita explorar constantemente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es básicamente pararme sobre un solo pie y empezar a ver, de por sí pararse en un solo pie, pues ya representa una inestabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que casi siempre tratamos es de no caernos, y cuando tratamos de no caernos es donde hay demasiada resistencia como al hecho de caerse. Cuando hay demasiada resistencia al hecho de caerse, pues más fácil nos vamos a caer. A lo que me refiero es que yo pueda estar aquí parado en una sola pierna y que no importa que mi cuerpo esté haciendo esto, porque él solito está tratando de acomodarse. A lo que quiero llegar es como no tratar de quedarse totalmente quieto, sino pues dejar que el cuerpo y la pierna de base que tiene el peso se acomode y se acople a esa inestabilidad que hay en ese momento, ¿cierto? Entonces, ejercicios básicos para esto es dejar el peso en una sola pierna, cerrar los ojos. Yo sé que cuando cierro mis ojos, pues entonces hay una sensación diferente y me voy a tener que exigir más en tener una conciencia del cuerpo, ¿sí? ¿Dónde está mi cuerpo en ese momento? Si está con el peso en los dedos, si está con el peso más bien hacia el talón, ¿sí? O si lo puedo poner en el medio y dejar que el pie como que explore esas diferentes posibilidades. Si hablamos del plano de contacto del pie, que hablábamos como de la planta del pie, que tiene diferentes puntos, tiene una parte arriba, una parte media, una parte del talón aquí atrás y también tiene unas partes laterales. A mí me sirve mucho explorar esas partes, esos movimientos laterales que tiene el pie hacia el borde interno y el borde externo. Entonces, hacer un balanceo, un cambio de peso de borde interno a borde externo, de borde interno a borde externo, y luego cambio y lo hago en la otra pierna también, borde interno, externo, externo, y eso me va dando las posibilidades como de yo tener más seguridad a la hora de pisar. Que por ejemplo, cuando yo hago este movimiento, pues voy a tener que tener conciencia más que todo del centro de ese pie. Pero si yo hago este movimiento, que es con más fuerza y que me tira completamente hacia el lado, ahí tengo que tener más conciencia de esta parte de afuera. Este borde externo es el que me va a recibir y que luego me vuelve a estabilizar. En este caso, el torso también juega un papel muy importante y se vuelve como un ejercicio que involucra tanto la proyección del movimiento como lo que está pasando abajo, ¿cierto? Entonces, esto me va a ayudar a disociar y a tener conciencia de que cuando yo giro mi torso, el torso en este caso no se mueve ni así, ni así, sino que se mueve en estas direcciones y también hacia adelante, ¿sí? Según la proximidad que yo vaya necesitando con mi compañero. Entonces voy haciendo este tipo de ejercicios. En el caso de los giros, por ejemplo, para las mujeres es muy útil también tener en cuenta lo que pasa en el torso, y lo mencionaba una maestra de Argentina,
que es, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero ya más adelante, Sabrina. Ella nada más ayer hablaba de esto, el hecho de dar la proyección en el movimiento desde el torso, o sea, de girar el torso para ayudar al movimiento. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, cuando yo voy, por ejemplo, hacia adelante y yo piso, mi torso ya está anunciando un siguiente movimiento y fuera de eso me va a ayudar para generar el siguiente. Acá, cuando llego y tengo el peso en el centro, paso aquí, ¿cierto? Y mi torso regresa, como que me lleva primero, pero luego regresa y ahí tengo como una parada muy firme, una forma muy firme de pararme para que siempre esté esa seguridad del movimiento y no tengan sobre todo que depender del apoyo de la pareja o que lo puedan hacer solos en cualquiera de los casos. Bueno, esto fue todo por hoy. No se les olvide pues que trabajamos unas partes muy importantes de la técnica del tango, que tiene que ver mucho con el movimiento, con las calidades del movimiento, que tiene que ver con la conciencia que yo tenga del cuerpo a la hora de bailar. Y bueno, los dejamos entonces con la siguiente clase. Agradezco nuevamente a la Academia Cambalache por la invitación, a Rebeca, a su maestro. Muchísimas gracias por esta invitación y esperamos que sigan conectados ahí. Chao. Ya terminé.